Su partida finalmente le hizo darse cuenta claramente de que ella era una adicción que no podía dejar. Min-jun nunca imaginó que aquella mujer, con su paraguas roto bajo la lluvia torrencial de Seúl, cambiaría su vida para siempre. La vio por primera vez en la estación de Gangnam, empapada hasta los huesos, con el cabello negro pegado al rostro y una expresión de resignación que le partió el alma. Sus ojos almendrados brillaban con lágrimas que se confundían con las gotas de lluvia, y algo en su vulnerabilidad lo golpeó como un puño en el pecho. «Hola, ¿puedo pedirte un favor muy especial? Tengo un sueño que llevo en el corazón desde hace tiempo. Llegar a los 1000 suscriptores en mi canal, Juegos del Corazón. Cada vez que alguien se suscribe, siento que estoy un pasito más cerca de hacerlo realidad. Si alguna vez luchaste por algo que amabas, seguro me vas a entender. Tu apoyo significa el mundo para mí». Sin pensarlo dos veces, Min-jun se acercó con su paraguas negro, cubriéndola de la lluvia que caía implacable sobre la ciudad. Ella levantó la mirada, sorprendida, y por un momento el mundo se detuvo. Sus ojos se encontraron en medio del caos urbano, entre el ruido de los autos y el murmullo de los transeúntes que corrían buscando refugio. «¿Estás bien?», le preguntó en coreano, su voz profunda cortando a través del sonido de la tormenta. Hae-jin lo miró con desconfianza inicial, pero había algo en la sinceridad de su rostro que la desarmó. Era un hombre alto, de facciones marcadas y ojos intensos que parecían leer directamente en su alma. Llevaba un traje gris oscuro que se ajustaba perfectamente a su figura atlética, y su cabello castaño estaba ligeramente húmedo por la lluvia. «Mi paraguas se rompió», murmuró ella, mostrando los restos del pequeño paraguas rosa que había sido su única protección contra la tormenta. Su voz era suave como la seda, con un timbre que lo hizo sentir como si hubiera escuchado una melodía por primera vez. Min-jun sonrió, una sonrisa que transformó completamente su rostro serio. «Puedo llevarte a donde necesites ir». Hye-jin dudó por un momento. Era diseñadora gráfica y había aprendido a ser cautelosa con los extraños en la gran ciudad. Pero algo en la manera en que él la miraba, con respeto y una calidez genuina, la hizo sentir segura. «Trabajo cerca de aquí», dijo finalmente, señalando hacia el distrito financiero. Caminaron juntos bajo el paraguas, sus hombros rozándose ocasionalmente. Min-jun podía percibir el delicado aroma de su perfume mezclándose con el olor fresco de la lluvia, una combinación que grabó en su memoria para siempre. Cada paso los acercaba más, no solo físicamente, sino de una manera que ninguno de los dos podía explicar. «Soy Min-jun», se presentó cuando llegaron al edificio donde ella trabajaba. «Hye-jin», respondió ella, y por primera vez desde que había comenzado la tormenta, sonrió. Era una sonrisa tímida pero luminosa que iluminó su rostro delicado como los pétalos de una flor de cerezo. «Hye-jin», repitió él, saboreando cada sílaba como si fuera la primera vez que pronunciaba un nombre. «¿Te gustaría tomar un café cuando pare la lluvia?» Ella se mordió el labio inferior, un gesto que Min-jun encontró irresistiblemente encantador. «No suelo aceptar invitaciones de extraños», admitió. «Entonces no seamos extraños», dijo él extendiendo su tarjeta de presentación. «Soy arquitecto. Diseño espacios donde la gente puede crear recuerdos». Hye-jin tomó la tarjeta, sus dedos rozando los de él durante un segundo que se sintió eterno. La electricidad que pasó entre ellos fue innegable, como si hubieran estado conectados por un hilo invisible desde el momento en que se conocieron. 2 días después, se encontraron en un pequeño café cerca del río Han. Min-jun llegó primero, nervioso de una manera que no había experimentado desde la adolescencia. Se había cambiado de ropa 3 veces antes de salir, finalmente optando por una camisa blanca simple y un suéter gris que resaltaba sus ojos. Cuando Hye-jin entró al café, llevando un vestido color crema que se ajustaba suavemente a sus curvas y su cabello suelto cayendo como una cascada sobre sus hombros, Min-jun sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se veía radiante, como si llevara consigo un pedazo de primavera. «Llegaste», dijo él poniéndose de pie para saludarla. «Dijiste que no fuéramos extraños»,
respondió ella con una sonrisa traviesa que le aceleró el corazón. Pensé que debía darte una oportunidad. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, donde podían ver las luces de la ciudad reflejándose en el agua del río. La conversación fluyó naturalmente, como si se conocieran desde hace años. Hablaron de sus sueños, sus miedos, sus pasiones. Min-jun le contó sobre su amor por crear espacios que contaran historias, mientras Hye-jin compartió su obsesión por capturar emociones a través del diseño visual. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de diseñar?, le preguntó ella, inclinándose ligeramente hacia adelante. Sus ojos brillaban con pasión mientras hablaba. Es que puedes hacer que alguien sienta algo específico sin usar palabras. Un color, una forma, una textura. Todo comunica. Min-jun la observaba fascinado, no solo por sus palabras, sino por la manera en que se animaba al hablar, como si toda su esencia se iluminara desde adentro. Es como la arquitectura, murmuró. Cada línea, cada espacio tiene la intención de evocar una emoción. Sus manos estaban sobre la mesa, y lentamente, casi sin darse cuenta, los dedos de Min-jun se deslizaron hacia los de ella. El contacto fue suave al principio, exploratorio, como si estuviera preguntando permiso. Hye-jin no retiró la mano. En cambio, entrelazó sus dedos con los de él, y ambos sintieron una descarga de calor que subió por sus brazos. «Hay algo en ti», susurró él, su voz ronca con emoción, «que me hace sentir como si hubiera estado dormido toda mi vida y apenas estuviera despertando». Hye-jin sintió como su respiración se aceleraba. Nunca había experimentado una conexión tan intensa con alguien. Era como si Min-jun pudiera ver directamente a través de todas sus defensas, hasta la parte más vulnerable de su corazón. Las semanas que siguieron fueron como un sueño. Se veían casi todos los días, explorando la ciudad juntos, descubriendo rincones escondidos de Seúl que se convertían en sus lugares especiales. Min-jun la llevó a la azotea de un edificio que había diseñado, donde la vista de la ciudad se extendía como un mar de luces. Hye-jin le mostró su estudio, un pequeño espacio lleno de colores y creatividad donde trabajaba en sus proyectos. Una noche, mientras caminaban por los jardines de Namsan, Hye-jin se detuvo súbitamente bajo un cerezo en flor. Los pétalos caían como nieve rosada a su alrededor, creando una atmósfera mágica bajo la luz de la luna. «Min-jun», dijo ella, volviéndose hacia él. Su voz temblaba ligeramente, cargada de una emoción que había estado creciendo dentro de ella durante semanas. Él se acercó, leyendo en sus ojos lo que ella no podía expresar con palabras. Sus manos se alzaron para enmarcar su rostro, pulgares acariciando suavemente sus mejillas. «¿Qué pasa, Hye-jin?» «Tengo miedo», confesó ella, su respiración visible en el aire fresco de la noche. Nunca había sentido algo así por alguien. Es como si no pudiera respirar cuando no estás cerca. Min-jun sintió que su corazón se expandía en su pecho. Había estado sintiendo exactamente lo mismo, una necesidad constante de estar cerca de ella que rayaba en la desesperación. «Yo también tengo miedo», admitió, «pero contigo el miedo se siente como valentía». Se besaron bajo el cerezo, suavemente al principio, explorando, descubriendo. Los pétalos continuaron cayendo a su alrededor como bendiciones silenciosas. El beso se profundizó gradualmente, meses de tensión acumulada liberándose en una explosión de pasión contenida. Las manos de Min-jun se deslizaron hasta su cintura, atrayéndola hacia él, mientras ella enredaba los dedos en su cabello. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban entrecortadamente. Sus frentes se tocaban, compartiendo el mismo aire, el mismo espacio, el mismo momento perfecto que querrían capturar para la eternidad. «Quédate conmigo esta noche», murmuró él contra sus labios, su voz cargada de deseo y ternura. Hye-jin asintió, incapaz de hablar. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. El apartamento de Min-jun reflejaba su personalidad perfectamente. Líneas limpias, espacios abiertos, pero cálido y acogedor. Grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad,
y la decoración minimalista estaba salpicada de toques personales que contaban la historia de quién era él. Una vez dentro, la intensidad del momento los envolvió como una ola. Min Jun encendió algunas velas, creando una atmósfera íntima bañada en luz dorada. El sonido de la ciudad se desvanecía en el fondo, dejando solo el latido de sus corazones y la música suave que él puso para romper el silencio. ¿Segura?, le preguntó él acercándose lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión. En lugar de responder con palabras, Hye-jin se acercó y comenzó a desabotonar su camisa, uno por uno, sus dedos temblando ligeramente por los nervios y la anticipación. Min Jun la observaba con una intensidad que la hacía sentir como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Cuando la camisa cayó al suelo, las manos de él encontraron la cremallera de su vestido. La bajó lentamente, dejando un rastro de besos suaves en su nuca y hombros. Cada roce de sus labios contra su piel la hacía estremecer, despertando sensaciones que no sabía que existían. Se movieron hacia el dormitorio como si estuvieran bailando, sus cuerpos moviéndose en perfecta sincronía. Min Jun la tomó en brazos, cargándola con cuidado, como si fuera algo precioso y frágil. La depositó suavemente en la cama, tomándose un momento para contemplarla bajo la luz tenue que se filtraba desde la sala. «Eres hermosa», susurró, su voz ronca de emoción. «Más hermosa de lo que jamás imaginé». Hye-jin extendió los brazos hacia él, atrayéndolo hacia ella. Sus cuerpos se encontraron con una urgencia dulce, explorándose, descubriéndose, creando un lenguaje silencioso hecho de caricias y suspiros. Min Jun era tierno pero apasionado, tomándose el tiempo para memorizar cada reacción de ella, cada pequeño sonido de placer que escapaba de sus labios. Las horas pasaron sin que se dieran cuenta. Se amaron con una intensidad que ninguno había experimentado antes, como si cada caricia fuera una promesa, cada beso una declaración de amor sin palabras. Cuando finalmente se quedaron dormidos, entrelazados entre las sábanas, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos para siempre. Los meses que siguieron fueron los más felices de sus vidas. Se mudaron juntos al apartamento de Min Jun, creando un espacio que era verdaderamente suyo. Hye-jin instaló su estudio en la habitación extra, llenándola de colores y creatividad, mientras Min Jun trabajaba en sus proyectos desde casa cuando podía, solo para estar cerca de ella. Sus rutinas matutinas se volvieron sagradas. Min Jun se despertaba primero y preparaba café para ambos, observándola dormir por unos momentos antes de despertarla con besos suaves en el cuello. Desayunaban juntos en el balcón, planeando sus días pero nunca queriendo separarse. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de las mañanas contigo?», le preguntó Hye-jin una mañana de domingo, acurrucada contra su pecho mientras bebían café y veían la ciudad despertar. «¿Qué?», murmuró él, acariciando su cabello. «Que siento como si cada día fuera una nueva aventura, pero siempre contigo como mi constante». Min Jun la apretó más fuerte contra él, sintiendo una oleada de amor tan intensa que casi lo dejó sin aliento. «Quiero que todos nuestros días sean así», dijo, «para siempre». Pero la vida, como Min Jun había aprendido en su profesión de arquitecto, rara vez sigue los planos originales. Una mañana de invierno, recibió una llamada que cambiaría todo. Era una oportunidad que había estado esperando durante años. Liderar el diseño de un complejo cultural en Nueva York, un proyecto que definiría su carrera. «Es increíble, Min Jun», dijo Hye-jin, cuando él le contó sobre la oferta, aunque su sonrisa no llegó completamente a sus ojos. «Es exactamente lo que siempre has querido». «Pero significaría irme por 2 años, tal vez más», dijo él, tomando sus manos. «No podría pedirte que dejaras tu vida aquí, tu trabajo, tu familia». Hye-jin sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. Sabía lo importante que era esto para él. Había visto cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de proyectos ambiciosos como este. Pero la idea de estar separados la llenaba de un pánico que no podía controlar. «¿Y si vienes conmigo?», preguntó él desesperadamente, aunque ambos sabían que no era tan simple. «Mi empresa acaba de darme el ascenso que estaba esperando».
dijo ella con voz quebrada. Y mi madre, no puedo dejarla sola, especialmente después del diagnóstico del médico. Pasaron las siguientes semanas en una agonía compartida, tratando de encontrar una solución que no existía. Hablaron de relaciones a distancia, de visitas frecuentes, de sacrificios mutuos, pero al final ambos sabían que ninguna de las opciones era justa para el otro. La noche antes de que Min-jun tuviera que dar su respuesta final, se quedaron despiertos hasta el amanecer, abrazados en la cama, memorizando la sensación de estar juntos. «Tal vez esto es lo que debe pasar», murmuró Hye-jin contra su pecho, aunque las palabras la quemaban al salir de su boca. «Tal vez el amor verdadero a veces significa dejar ir». Min-jun sintió como si le estuvieran arrancando el corazón. «No quiero dejarte ir», dijo con voz rota. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida». «Y tú eres mi persona», respondió ella, levantando la cabeza para mirarlo a los ojos. «Pero no puedo ser la razón por la que no persigues tus sueños. No podría vivir conmigo misma sabiendo eso». Se besaron con desesperación, sabiendo que cada beso los acercaba más al momento de la despedida. Sus cuerpos se encontraron una última vez con una intensidad dolorosa y hermosa, como si trataran de fusionar sus almas antes de tener que separarlas. El día de la partida llegó demasiado pronto. En el aeropuerto de Incheon se abrazaron como si sus vidas dependieran de ello. Hye-jin luchaba contra las lágrimas, queriendo ser fuerte para él, mientras Min-jun memorizaba el aroma de su cabello, la sensación de sus brazos alrededor de su cuello. «Te amo», le susurró al oído. «Siempre te voy a amar». «Y yo a ti», respondió ella, su voz apenas audible. «Ahora vete, antes de que cambie de opinión y te suplique que te quedes». Min-jun se alejó lentamente, volviéndose una y otra vez para mirarla. Hye-jin se quedó de pie hasta que él desapareció tras las puertas de seguridad, sintiendo como si una parte de ella se hubiera ido con él. Los primeros meses fueron los más difíciles. Hablaban por videollamada todos los días, pero las diferencias de horario y las demandas de sus respectivos trabajos hacían que las conversaciones se sintieran forzadas, insatisfactorias. Poco a poco, las llamadas se volvieron menos frecuentes, los mensajes más espaciados. Min-jun se sumergió en su trabajo, diseñando espacios que contaban historias de amor y pérdida sin darse cuenta. Cada línea que dibujaba, cada espacio que creaba, llevaba la huella de lo que había perdido. Sus colegas lo felicitaban por la profundidad emocional de su trabajo, sin saber que cada proyecto era un lamento silencioso por la mujer que había dejado atrás. Hye-jin, por su parte, canalizó su dolor en su arte. Sus diseños se volvieron más intensos, más emotivos. Ganó reconocimientos y premios, pero cada éxito se sentía hueco sin Min-jun para compartirlo. Por las noches, se quedaba despierta en la cama que habían compartido, rodeada de recuerdos que la consolaban y la torturaban a la vez. Pasaron 2 años. Min-jun había completado exitosamente el proyecto en Nueva York y estaba considerando ofertas para proyectos permanentes en Estados Unidos. Había salido con otras mujeres hermosas e inteligentes que cualquier hombre estaría feliz de tener en su vida. Pero ninguna podía llenar el vacío que Hye-jin había dejado. Se había convertido en una adicción que llevaba en la sangre, una necesidad constante que nada más podía satisfacer. Una noche, mientras caminaba por Central Park, su teléfono sonó. Era una llamada desde Seúl, pero no el número de Hye-jin. Era su mejor amigo, Jae-sung. «Min-jun», dijo Jae-sung con voz seria. «Necesito decirte algo sobre Hye-jin». El corazón de Min-jun se detuvo. «¿Qué pasa? ¿Está bien?» «Está bien físicamente», dijo Jae-sung, «pero Min-jun está comprometida». Las palabras lo golpearon como un puño. Por un momento no pudo respirar. «¿Comprometida?» «Con Dong-woo, su jefe. Es un buen hombre, la trata bien, pero Min-jun no está enamorada de él. Cualquiera puede verlo. Se está conformando, y todos lo sabemos». Min-jun se detuvo en medio del parque, sintiendo como si el mundo girara fuera de control.
La idea de Hyejin con otro hombre, casándose con alguien que no era él, le causaba un dolor físico que lo dejó doblado sobre sí mismo. «¿Cuándo es la boda?», preguntó con voz ronca. «En 3 semanas». Esa noche, Min-jun no durmió. Caminó por su apartamento como un alma en pena, recordando cada momento que había compartido con Hyejin. Su risa, la manera en que mordía su labio cuando estaba nerviosa, como se acurrucaba contra él en las mañanas frías. Se había estado mintiendo a sí mismo, pensando que podía seguir adelante, que encontraría a alguien más. Pero la verdad era que ella se había convertido en una parte esencial de quién era él, y sin ella solo estaba existiendo, no viviendo. Al día siguiente, renunció a todos sus proyectos en Nueva York y compró un boleto de avión a Seúl. 24 horas después, estaba parado frente al edificio donde Hyejin trabajaba, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que fuera a explotar. Había ensayado un discurso durante todo el vuelo, palabras perfectamente estructuradas que expresarían exactamente lo que sentía. Pero cuando la vio salir del edificio, vestida con un elegante traje negro que la hacía verse más madura y sofisticada, todas las palabras se desvanecieron. Hyejin se detuvo en seco cuando lo vio. Por un momento, pensó que estaba alucinando. Min-jun se veía diferente, más delgado, con líneas de cansancio alrededor de sus ojos que no habían estado ahí antes, pero seguía siendo el hombre más hermoso que había visto en su vida. «Min-jun», susurró, su voz cargada de shock y algo más que no se atrevía a nombrar. «Hola, Hyejin», dijo él, acercándose lentamente. «Sé que no tengo derecho de estar aquí, que hice mi elección hace 2 años, pero necesitaba verte». Ella miró alrededor nerviosamente, consciente de que estaban en la calle, donde cualquiera de sus colegas podía verlos. «¿Qué haces aquí?» «Me enteré de tu compromiso», dijo él directamente sin rodeos, «y me di cuenta de algo que debería haber sabido desde el momento en que me subí a ese avión». Hyejin sintió como si el aire se espesara a su alrededor. «Min-jun, no puedes hacer esto, no ahora. Te amo», dijo él, ignorando sus protestas. «Te amo de una manera que me consume, que me define. Durante estos 2 años he tratado de convencerme de que podía seguir adelante, que podía ser feliz sin ti, pero no puedo. Eres una adicción que no puedo dejar, Hyejin. Eres mi adicción más hermosa y necesaria». Las lágrimas se acumularon en los ojos de ella. «Dong-woo es un buen hombre, me ama». «¿Pero lo amas tú?», preguntó Min-jun, acercándose hasta que estuvo justo frente a ella. «¿Lo amas de la manera en que me amaste a mí? ¿Se te acelera el corazón cuando lo ves? ¿Sientes como si fueras a morir cuando no estás cerca?» Hyejin no pudo responder, porque ambos sabían cuál era la respuesta. «Ven conmigo», dijo él, extendiendo su mano. «Solo esta noche. Dame esta noche para recordarte cómo era lo nuestro, y si después de eso todavía quieres casarte con él, respetaré tu decisión y desapareceré para siempre». Hyejin miró su mano extendida, sabiendo que tomarla significaría cambiar el curso de su vida una vez más. Pensó en Dong-woo, en la seguridad que él representaba, en la vida predecible y cómoda que le ofrecía. Luego miró los ojos de Min-jun, llenos de amor y desesperación, y supo que no tenía opción. Tomó su mano. La llevó al mismo café donde habían tenido su primera cita, pero esta vez se sentaron en silencio por largo tiempo, simplemente mirándose, redescubriéndose. Los cambios en ambos eran evidentes. Hyejin había perdido peso, y había una tristeza en sus ojos que no había estado ahí antes. Min-jun se veía más maduro, pero también más vulnerable. «He estado muriendo lentamente sin ti», confesó él finalmente. «Cada día ha sido una lucha para recordar cómo respirar, cómo sentir algo que no sea vacío». «No digas eso», murmuró ella, pero su voz carecía de convicción. «Es la verdad, y creo que tú también has estado muriendo. Puedo verlo en tus ojos». Hyejin se quebró. Las lágrimas que había estado conteniendo durante 2 años finalmente se derramaron, y Min-jun se levantó inmediatamente para ir a su lado, atrayéndola hacia él. Ella lloró contra su pecho mientras él la acariciaba,
susurrándole palabras de consuelo y amor. «Te he extrañado tanto», sollozó ella. «Cada día, cada noche. He tratado de seguir adelante, de convencerme de que Dong-woo era suficiente, pero no lo es. Nadie será nunca tú». Min-jun sintió como si finalmente pudiera respirar de nuevo después de 2 años conteniendo el aliento. «Entonces no te cases con él», suplicó. «Cásate conmigo. Ahora mismo, mañana, cuando quieras. Solo no me dejes ir otra vez». Se besaron ahí mismo en el café, sin importarles quién los viera. Fue un beso desesperado, lleno de 2 años de anhelo y dolor, de amor que había sido negado pero nunca había muerto. Cuando se separaron, ambos sabían que no había vuelta atrás. Esa noche, Hye-jin canceló su compromiso con Dong-woo. Fue la conversación más difícil de su vida, pero también la más liberadora. Él lo tomó mejor de lo esperado, admitiendo que había sentido su distancia emocional, pero había esperado que con el tiempo ella aprendiera a amarlo. «Espero que seas feliz», le dijo él con dignidad que la hizo respetarlo aún más. «Y espero que él sepa lo afortunado que es». 3 meses después, Min-jun y Hye-jin se casaron en una ceremonia pequeña e íntima en los jardines de Namsan, bajo el mismo cerezo donde se habían besado por primera vez. Sus votos fueron simples pero profundos, promesas de nunca más dejar que nada los separara. «Prometo amarte no solo en los buenos tiempos, sino especialmente cuando las decisiones difíciles traten de separarnos», dijo Min-jun, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. «Prometo ser tu adicción más hermosa para siempre», respondió Hye-jin con una sonrisa radiante, «así como tú eres la mía». Ahora, 5 años después, Min-jun trabajaba desde Seúl para clientes internacionales, habiendo encontrado la manera perfecta de equilibrar su ambición profesional con su necesidad de estar cerca de la mujer que amaba. Hye-jin había abierto su propia agencia de diseño, que florecía bajo su liderazgo creativo. Todas las mañanas, Min-jun aún se despertaba primero para observarla dormir, maravillándose de que fuera suya. Y todas las noches, antes de dormir, ambos recordaban lo cerca que habían estado de perderse para siempre, lo que hacía que cada día juntos se sintiera como un regalo precioso. Su partida había sido necesaria para que ambos se dieran cuenta de una verdad fundamental. Algunas personas no son solo amores, son adicciones hermosas y necesarias que definen quiénes somos. Y una vez que encuentras esa adicción, no hay manera de vivir sin ella. Solo puedes abrazarla, alimentarla y agradecerle a la vida por haberte dado la oportunidad de experimentar un amor tan profundo que trasciende el tiempo, la distancia y todas las fuerzas que conspiran para separar a las almas gemelas, y eran estado conectados por un hilo invisible desde el momento en que se conocieron. 2 días después, se encontraron en un pequeño café cerca del río Han. Min-jun llegó primero, nervioso de una manera que no había experimentado desde la adolescencia. Se había cambiado de ropa 3 veces antes de salir, finalmente optando por una camisa blanca simple y un suéter gris que resaltaba sus ojos. Cuando Hye-jin entró al café, llevando un vestido color crema que se ajustaba suavemente a sus curvas y su cabello suelto cayendo como una cascada sobre sus hombros, Min-jun sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se veía radiante, como si llevara consigo un pedazo de primavera. «Llegaste», dijo él poniéndose de pie para saludarla. «Dijiste que no fuéramos extraños», respondió ella con una sonrisa traviesa que le aceleró el corazón. «Pensé que debía darte una oportunidad». Se sentaron en una mesa junto a la ventana, donde podían ver las luces de la ciudad reflejándose en el agua del río. La conversación fluyó naturalmente, como si se conocieran desde hace años. Hablaron de sus sueños, sus miedos, sus pasiones. Min-jun le contó sobre su amor por crear espacios que contaran historias, mientras Hye-jin compartió su obsesión por capturar emociones a través del diseño visual. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de diseñar?», le preguntó ella, inclinándose ligeramente hacia adelante. Sus ojos brillaban con pasión mientras hablaba. «Es que puedes hacer que alguien sienta algo específico sin usar palabras. Un color, una forma, una textura.
Todo comunica. Min-jun la observaba fascinado, no solo por sus palabras, sino por la manera en que se animaba al hablar, como si toda su esencia se iluminara desde adentro. «Es como la arquitectura», murmuró. «Cada línea, cada espacio, tiene la intención de evocar una emoción». Sus manos estaban sobre la mesa y lentamente, casi sin darse cuenta, los dedos de Min-jun se deslizaron hacia los de ella. El contacto fue suave al principio, exploratorio, como si estuviera preguntando permiso. Hye-jin no retiró la mano. En cambio, entrelazó sus dedos con los de él, y ambos sintieron una descarga de calor que subió por sus brazos. «Hay algo en ti», susurró él, su voz ronca con emoción, «que me hace sentir como si hubiera estado dormido toda mi vida y apenas estuviera despertando». Hye-jin sintió como su respiración se aceleraba. Nunca había experimentado una conexión tan intensa con alguien. Era como si Min-jun pudiera ver directamente a través de todas sus defensas, hasta la parte más vulnerable de su corazón. Las semanas que siguieron fueron como un sueño. Se veían casi todos los días, explorando la ciudad juntos, descubriendo rincones escondidos de Seúl que se convertían en sus lugares especiales. Min-jun la llevó a la azotea de un edificio que había diseñado, donde la vista de la ciudad se extendía como un mar de luces. Hye-jin le mostró su estudio, un pequeño espacio lleno de colores y creatividad, donde trabajaba en sus proyectos. Una noche, mientras caminaban por los jardines de Namsan, Hye-jin se detuvo súbitamente bajo un cerezo en flor. Los pétalos caían como nieve rosada a su alrededor, creando una atmósfera mágica bajo la luz de la luna. «Min-jun», dijo ella, volviéndose hacia él. Su voz temblaba ligeramente, cargada de una emoción que había estado creciendo dentro de ella durante semanas. Él se acercó, leyendo en sus ojos lo que ella no podía expresar con palabras. Sus manos se alzaron para enmarcar su rostro, pulgares acariciando suavemente sus mejillas. «¿Qué pasa, Hye-jin?» «Tengo miedo», confesó ella, su respiración visible en el aire fresco de la noche. Nunca había sentido algo así por alguien. Es como si no pudiera respirar cuando no estás cerca. Min-jun sintió que su corazón se expandía en su pecho. Había estado sintiendo exactamente lo mismo, una necesidad constante de estar cerca de ella que rayaba en la desesperación. «Yo también tengo miedo», admitió, «pero contigo el miedo se siente como valentía». Se besaron bajo el cerezo, suavemente al principio, explorando, descubriendo. Los pétalos continuaron cayendo a su alrededor como bendiciones silenciosas. El beso se profundizó gradualmente, meses de tensión acumulada, liberándose en una explosión de pasión contenida. Las manos de Min-jun se deslizaron hasta su cintura, atrayéndola hacia él, mientras ella enredaba los dedos en su cabello. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban entrecortadamente. Sus frentes se tocaban, compartiendo el mismo aire, el mismo espacio, el mismo momento perfecto que querrían capturar para la eternidad. «Quédate conmigo esta noche», murmuró él contra sus labios, su voz cargada de deseo y ternura. Hye-jin asintió, incapaz de hablar. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. El apartamento de Min-jun reflejaba su personalidad perfectamente. Líneas limpias, espacios abiertos, pero cálido y acogedor. Grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad, y la decoración minimalista estaba salpicada de toques personales que contaban la historia de quién era él. Una vez dentro, la intensidad del momento los envolvió como una ola. Min-jun encendió algunas velas, creando una atmósfera íntima bañada en luz dorada. El sonido de la ciudad se desvanecía en el fondo, dejando solo el latido de sus corazones y la música suave que él puso para romper el silencio. «¿Segura?», le preguntó él, acercándose lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión. En lugar de responder con palabras, Hye-jin se acercó y comenzó a desabotonar su camisa, uno por uno, sus dedos temblando ligeramente por los nervios y la anticipación. Min-jun la observaba con una intensidad que la hacía sentir como si fuera la mujer más hermosa del mundo.
Cuando la camisa cayó al suelo, las manos de él encontraron la cremallera de su vestido. La bajó lentamente, dejando un rastro de besos suaves en su nuca y hombros. Cada roce de sus labios contra su piel la hacía estremecer, despertando sensaciones que no sabía que existían. Se movieron hacia el dormitorio como si estuvieran bailando, sus cuerpos moviéndose en perfecta sincronía. Min-jun la tomó en brazos, cargándola con cuidado, como si fuera algo precioso y frágil. La depositó suavemente en la cama, tomándose un momento para contemplarla bajo la luz tenue que se filtraba desde la sala. «Eres hermosa», susurró, su voz ronca de emoción. «Más hermosa de lo que jamás imaginé». Hyejin extendió los brazos hacia él, atrayéndolo hacia ella. Sus cuerpos se encontraron con una urgencia dulce, explorándose, descubriéndose, creando un lenguaje silencioso hecho de caricias y suspiros. Min-jun era tierno, pero apasionado, tomándose el tiempo para memorizar cada reacción de ella, cada pequeño sonido de placer que escapaba de sus labios. Las horas pasaron sin que se dieran cuenta. Se amaron con una intensidad que ninguno había experimentado antes, como si cada caricia fuera una promesa, cada beso una declaración de amor sin palabras. Cuando finalmente se quedaron dormidos, entrelazados entre las sábanas, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos para siempre. Los meses que siguieron fueron los más felices de sus vidas. Se mudaron juntos al apartamento de Min-jun, creando un espacio que era verdaderamente suyo. Hyejin instaló su estudio en la habitación extra, llenándola de colores y creatividad, mientras Min-jun trabajaba en sus proyectos desde casa cuando podía, solo para estar cerca de ella. Sus rutinas matutinas se volvieron sagradas. Min-jun se despertaba primero y preparaba café para ambos, observándola dormir por unos momentos antes de despertarla con besos suaves en el cuello. Desayunaban juntos en el balcón, planeando sus días, pero nunca queriendo separarse. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de las mañanas contigo?», le preguntó Hyejin una mañana de domingo, acurrucada contra su pecho, mientras bebían café y veían la ciudad despertar. «¿Qué?», murmuró él acariciando su cabello. «Que siento como si cada día fuera una nueva aventura, pero siempre contigo como mi constante». Min-jun la apretó más fuerte contra él, sintiendo una oleada de amor tan intensa que casi lo dejó sin aliento. «Quiero que todos nuestros días sean así», dijo, «para siempre». Pero la vida, como Min-jun había aprendido en su profesión de arquitecto, rara vez sigue los planos originales. Una mañana de invierno, recibió una llamada que cambiaría todo. Era una oportunidad que había estado esperando durante años. Liderar el diseño de un complejo cultural en Nueva York, un proyecto que definiría su carrera. «Es increíble, Min-jun», dijo Hyejin, cuando él le contó sobre la oferta, aunque su sonrisa no llegó completamente a sus ojos. «Es exactamente lo que siempre has querido». «Pero significaría irme por 2 años, tal vez más», dijo él, tomando sus manos. «No podría pedirte que dejaras tu vida aquí, tu trabajo, tu familia». Hyejin sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. Sabía lo importante que era esto para él. Había visto cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de proyectos ambiciosos como este. Pero la idea de estar separados la llenaba de un pánico que no podía controlar. «¿Y si vienes conmigo?», preguntó él desesperadamente, aunque ambos sabían que no era tan simple. «Mi empresa acaba de darme el ascenso que estaba esperando», dijo ella con voz quebrada. «Y mi madre, no puedo dejarla sola, especialmente después del diagnóstico del médico». Pasaron las siguientes semanas en una agonía compartida, tratando de encontrar una solución que no existía. Hablaron de relaciones a distancia, de visitas frecuentes, de sacrificios mutuos, pero al final ambos sabían que ninguna de las opciones era justa para el otro. La noche antes de que Min-jun tuviera que dar su respuesta final, se quedaron despiertos hasta el amanecer, abrazados en la cama, memorizando la sensación de estar juntos. «Tal vez esto es lo que debe pasar», murmuró Hyejin contra su pecho, aunque las palabras la quemaban al salir de su boca. «Tal vez el amor verdadero a veces significa dejar ir». Min-jun
sintió como si le estuvieran arrancando el corazón. «No quiero dejarte ir», dijo con voz rota. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida». «Y tú eres mi persona», respondió ella, levantando la cabeza para mirarlo a los ojos. «Pero no puedo ser la razón por la que no persigues tus sueños. No podría vivir conmigo misma sabiendo eso». Se besaron con desesperación, sabiendo que cada beso los acercaba más al momento de la despedida. Sus cuerpos se encontraron una última vez con una intensidad dolorosa y hermosa, como si trataran de fusionar sus almas antes de tener que separarlas. El día de la partida llegó demasiado pronto. En el aeropuerto de Incheon se abrazaron como si sus vidas dependieran de ello. Hyejin luchaba contra las lágrimas, queriendo ser fuerte para él, mientras Min-jun memorizaba el aroma de su cabello, la sensación de sus brazos alrededor de su cuello. «Te amo», le susurró al oído. «Siempre te voy a amar». «Y yo a ti», respondió ella, su voz apenas audible. «Ahora vete, antes de que cambie de opinión, y te suplique que te quedes». Min-jun se alejó lentamente, volviéndose una y otra vez para mirarla. Hyejin se quedó de pie hasta que él desapareció tras las puertas de seguridad, sintiendo como si una parte de ella se hubiera ido con él. Los primeros meses fueron los más difíciles. Hablaban por videollamada todos los días, pero las diferencias de horario y las demandas de sus respectivos trabajos hacían que las conversaciones se sintieran forzadas, insatisfactorias. Poco a poco, las llamadas se volvieron menos frecuentes, los mensajes más espaciados. Min-jun se sumergió en su trabajo, diseñando espacios que contaban historias de amor y pérdida sin darse cuenta. Cada línea que dibujaba, cada espacio que creaba, llevaba la huella de lo que había perdido. Sus colegas lo felicitaban por la profundidad emocional de su trabajo, sin saber que cada proyecto era un lamento silencioso por la mujer que había dejado atrás. Hyejin, por su parte, canalizó su dolor en su arte. Sus diseños se volvieron más intensos, más emotivos. Ganó reconocimientos y premios, pero cada éxito se sentía hueco sin Min-jun para compartirlo. Por las noches, se quedaba despierta en la cama que habían compartido, rodeada de recuerdos que la consolaban y la torturaban a la vez. Pasaron 2 años. Min-jun había completado exitosamente el proyecto en Nueva York y estaba considerando ofertas para proyectos permanentes en Estados Unidos. Había salido con otras mujeres hermosas e inteligentes que cualquier hombre estaría feliz de tener en su vida. Pero ninguna podía llenar el vacío que Hyejin había dejado. Se había convertido en una adicción que llevaba en la sangre, una necesidad constante que nada más podía satisfacer. Una noche, mientras caminaba por Central Park, su teléfono sonó. Era una llamada desde Seúl, pero no el número de Hyejin. Era su mejor amigo, Jae-sung. «Min-jun», dijo Jae-sung con voz seria. «Necesito decirte algo sobre Hyejin». El corazón de Min-jun se detuvo. «¿Qué pasa? ¿Está bien?» «Está bien físicamente», dijo Jae-sung, «pero Min-jun está comprometida». Las palabras lo golpearon como un puño. Por un momento, no pudo respirar. «¿Comprometida?» «Con Dong-woo, su jefe. Es un buen hombre, la trata bien, pero Min-jun no está enamorada de él. Cualquiera puede verlo. Se está conformando, y todos lo sabemos». Min-jun se detuvo en medio del parque, sintiendo como si el mundo girara fuera de control. La idea de Hyejin con otro hombre, casándose con alguien que no era él, le causaba un dolor físico que lo dejó doblado sobre sí mismo. «¿Cuándo es la boda?», preguntó con voz ronca. «En 3 semanas». Esa noche, Min-jun no durmió. Caminó por su apartamento como un alma en pena, recordando cada momento que había compartido con Hyejin. Su risa, la manera en que mordía su labio cuando estaba nerviosa, como se acurrucaba contra él en las mañanas frías. Se había estado mintiendo a sí mismo, pensando que podía seguir adelante, que encontraría a alguien más. Pero la verdad era que ella se había convertido en una parte esencial de quién era él, y sin ella solo estaba existiendo, no viviendo. Al día siguiente,
Renunció a todos sus proyectos en Nueva York y compró un boleto de avión a Seúl. 24 horas después, estaba parado frente al edificio donde Hye-jin trabajaba, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que fuera a explotar. Había ensayado un discurso durante todo el vuelo, palabras perfectamente estructuradas que expresarían exactamente lo que sentía. Pero cuando la vio salir del edificio, vestida con un elegante traje negro que la hacía verse más madura y sofisticada, todas las palabras se desvanecieron. Hye-jin se detuvo en seco cuando lo vio. Por un momento, pensó que estaba alucinando. Min-jun se veía diferente, más delgado, con líneas de cansancio alrededor de sus ojos que no habían estado ahí antes, pero seguía siendo el hombre más hermoso que había visto en su vida. Min-jun, susurró, su voz cargada de shock y algo más que no se atrevía a nombrar. «Hola, Hye-jin», dijo él, acercándose lentamente. «Sé que no tengo derecho de estar aquí, que hice mi elección hace 2 años, pero necesitaba verte». Ella miró alrededor nerviosamente, consciente de que estaban en la calle, donde cualquiera de sus colegas podía verlos. «¿Qué haces aquí?» «Me enteré de tu compromiso», dijo él directamente sin rodeos. «Y me di cuenta de algo que debería haber sabido desde el momento en que me subí a ese avión». Hye-jin sintió como si el aire se espesara a su alrededor. «Min-jun, no puedes hacer esto, no ahora. Te amo», dijo él, ignorando sus protestas. «Te amo de una manera que me consume, que me define. Durante estos 2 años he tratado de convencerme de que podía seguir adelante, que podía ser feliz sin ti, pero no puedo. Eres una adicción que no puedo dejar, Hye-jin. Eres mi adicción más hermosa y necesaria». Las lágrimas se acumularon en los ojos de ella. «Dong-woo es un buen hombre, me ama». «¿Pero lo amas tú?», preguntó Min-jun, acercándose hasta que estuvo justo frente a ella. «¿Lo amas de la manera en que me amaste a mí? ¿Se te acelera el corazón cuando lo ves? ¿Sientes como si fueras a morir cuando no estás cerca?» Hye-jin no pudo responder, porque ambos sabían cuál era la respuesta. «Ven conmigo», dijo él, extendiendo su mano. «Solo esta noche. Dame esta noche para recordarte cómo era lo nuestro, y si después de eso todavía quieres casarte con él, respetaré tu decisión y desapareceré para siempre». Hye-jin miró su mano extendida, sabiendo que tomarla significaría cambiar el curso de su vida una vez más. Pensó en Dong-woo, en la seguridad que él representaba, en la vida predecible y cómoda que le ofrecía. Luego miró los ojos de Min-jun, llenos de amor y desesperación, y supo que no tenía opción. Tomó su mano. La llevó al mismo café donde habían tenido su primera cita, pero esta vez se sentaron en silencio por largo tiempo, simplemente mirándose, redescubriéndose. Los cambios en ambos eran evidentes. Hye-jin había perdido peso, y había una tristeza en sus ojos que no había estado ahí antes. Min-jun se veía más maduro, pero también más vulnerable. «He estado muriendo lentamente sin ti», confesó él finalmente. «Cada día ha sido una lucha para recordar cómo respirar, cómo sentir algo que no sea vacío». «No digas eso», murmuró ella, pero su voz carecía de convicción. «Es la verdad, y creo que tú también has estado muriendo. Puedo verlo en tus ojos». Hye-jin se quebró. Las lágrimas que había estado conteniendo durante 2 años finalmente se derramaron, y Min-jun se levantó inmediatamente para ir a su lado, atrayéndola hacia él. Ella lloró contra su pecho mientras él la acariciaba, susurrándole palabras de consuelo y amor. «Te he extrañado tanto», sollozó ella. «Cada día, cada noche. He tratado de seguir adelante, de convencerme de que Dong-woo era suficiente, pero no lo es. Nadie será nunca tú». Min-jun sintió como si finalmente pudiera respirar de nuevo después de 2 años conteniendo el aliento. «Entonces no te cases con él», suplicó. «Cásate conmigo. Ahora mismo, mañana, cuando quieras. Solo no me dejes ir otra vez». Se besaron ahí mismo en el café, sin importarles quién los viera. Fue un beso desesperado, lleno de 2 años de anhelo y dolor, de amor que había sido negado pero nunca había muerto. Cuando se separaron,
Ambos sabían que no había vuelta atrás. Esa noche, Hye-jin canceló su compromiso con Dong-woo. Fue la conversación más difícil de su vida, pero también la más liberadora. Él lo tomó mejor de lo esperado, admitiendo que había sentido su distancia emocional, pero había esperado que con el tiempo ella aprendiera a amarlo. «Espero que seas feliz», le dijo él con dignidad que la hizo respetarlo aún más. «Y espero que él sepa lo afortunado que es». 3 meses después, Min-jun y Hye-jin se casaron en una ceremonia pequeña e íntima en los jardines de Namsan, bajo el mismo cerezo donde se habían besado por primera vez. Sus votos fueron simples pero profundos, promesas de nunca más dejar que nada los separara. «Prometía amarte no solo en los buenos tiempos, sino especialmente cuando las decisiones difíciles traten de separarnos», dijo Min-jun, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. «Prometo ser tu adicción más hermosa para siempre», respondió Hye-jin con una sonrisa radiante, «así como tú eres la mía». Ahora, 5 años después, Min-jun trabajaba desde Seúl para clientes internacionales, habiendo encontrado la manera perfecta de equilibrar su ambición profesional con su necesidad de estar cerca de la mujer que amaba. Hye-jin había abierto su propia agencia de diseño, que florecía bajo su liderazgo creativo. Todas las mañanas, Min-jun aún se despertaba primero para observarla dormir, maravillándose de que fuera suya. Y todas las noches, antes de dormir, ambos recordaban lo cerca que habían estado de perderse para siempre, lo que hacía que cada día juntos se sintiera como un regalo precioso. Su partida había sido necesaria para que ambos se dieran cuenta de una verdad fundamental. Algunas personas no son solo amores, son adicciones hermosas y necesarias que definen quiénes somos. Y una vez que encuentras esa adicción, no hay manera de vivir sin ella. Solo puedes abrazarla, alimentarla y agradecerle a la vida por haberte dado la oportunidad de experimentar un amor tan profundo que trasciende el tiempo, la distancia y todas las fuerzas que conspiran para separar a las almas gemelas. Y si este video te llegó al corazón, no olvides suscribirte a Juegos del Corazón. Tu apoyo me acerca cada día más a ese sueño de llegar a los 1000 suscriptores. Gracias por estar acá. De verdad.